Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible. Tenemos una invitada especial el día de hoy, que es Jennifer Arboleda. Ella es, me permito presentarla, es magíster en Derecho Médico, candidata a magíster en Dirección Estratégica en Organizaciones de Salud y educadora menstrual. Desde la asesoría técnica y social ha acompañado procesos educativos y comunitarios en salud, sexualidad y cuidado menstrual con enfoque integral de derechos. Es miembro de la Corporación Vida Consciente Colombia, una organización sin ánimo de lucro que promueve la toma de decisiones informadas y el bienestar a través de la formación, la atención en salud y la investigación. Ella se desempeña también como educadora menstrual con el propósito de empoderar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus entornos protectores. Entonces, bienvenida Jennifer. Bueno, muchas gracias. A ustedes agradecerles por este espacio tan bonito que nos están regalando el día de hoy y máxime en el marco de la conmemoración internacional y nacional de la salud y el cuidado menstrual. Así es. Esta fecha de la que nos habla Jennifer, digamos, se conoce mundialmente como el 28 de mayo, en el día de también un poco desde la higiene menstrual, que también nos habla un poco de cómo, digamos, la transformación de la higiene menstrual y pues toda esta dinámica ha tenido pues una significación muy importante para las mujeres y por ello pues digamos que en el marco, digamos, de comprender toda esta trayectoria que tú has tenido, pues con las diferentes organizaciones y sobre todo pues con el impacto a nivel comunitario, quisiera preguntarte justamente que en este marco, digamos, de esta conmemoración, ¿qué significa pues para ustedes y para la organización la justicia menstrual y por qué es urgente, digamos, abordarla en territorios como Buenaventura? Bueno, para nosotros, desde la Corporación Vida Consciente Colombia, la justicia menstrual es ese derecho que todas las personas que menstruan, y cuando hablo de todas las personas, estoy hablando de niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans, personas no binarias y otras identidades con capacidad de menstruar, para que podamos vivir un ciclo con dignidad, información, salud y sin vergüenza, sin ser discriminados. Entonces, hablar de esa justicia menstrual es hablar de equidad. No todas las personas menstruan en iguales condiciones. Es importante que reconozcan que hay territorios, como por ejemplo Buenaventura, donde confluyen múltiples desigualdades, y cuando hablo de estas múltiples desigualdades, pues quiero hablar de desigualdades económicas, desigualdades éticas, de género, territoriales, que hacen que esa menstruación o que el hecho de menstruar pueda convertirse en un obstáculo para estudiar, para trabajar, para participar o simplemente tener paz en el propio cuerpo. Entonces, digamos que la menstruación ha sido históricamente silenciada, tratada como si fuera un tema de suciedad. Por ejemplo, esta conmemoración, tú lo acabas de decir, inicialmente se hablaba de higiene menstrual. Ya nosotros no lo utilizamos porque definitivamente se ha evidenciado y sabemos que la menstruación no es nada sucio. Entonces, cuando hablamos de higiene, estamos queriendo decir como que estamos tratando como que la menstruación es una suciedad y la verdad no es así. Entonces, por eso el término se ha modificado y ya no se habla más de higiene menstrual, sino de salud menstrual. Salud menstrual, ok. Sí, claro, tienes mucha razón en ese sentido, porque además de que para las mujeres, digamos que el tema de la menstruación ha sido un tema muy poco abordado, incluso en los hogares, previo, digamos, al momento en el que llega y, digamos, las formas en las que se aborda cuando aparece es pues de una forma muy mediática, de una forma incluso muy como tú lo mencionas, desde la sociedad, digamos que históricamente ha sido como la forma en donde se ha ubicado y pues parece, digamos, como necesario tener este tipo de
conversaciones, porque pues finalmente es algo que hace parte de nuestra biología como mujeres, ¿no? Y hace parte también de comprendernos en ese cuerpo y de resignificar, digamos, esos conceptos que están mucho más relacionados justamente al tema de la higiene y no al tema de la salud, ¿no? Y aquí, digamos, también como recordando un poco este tipo de insinuaciones, digamos, que nos hacían incluso, digamos, nuestras familias frente al tema de la menstruación, de tener, digamos, como mucha pudorosidad, de tener como incluso no hablar del tema frente a otros familiares, como siempre desde la negación y siempre como desde esa invisibilización, y por eso pues digamos en territorios donde también este tipo de conversaciones digamos no se generan de una manera colectiva, pues también de alguna manera se sigue teniendo este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, de escenarios de invisibilización frente a lo que realmente es algo natural y hace parte de nuestros procesos, incluso de transformación en la salud de las mujeres. Entonces, para nosotros en realidad es muy importante poder contar con esta participación que ustedes han tenido en los territorios, sobre todo entendiendo también como los retos locales de poder incluso no solamente hablar sobre los temas, sino de tener de pronto las herramientas, incluso hasta el tema de los recursos de cómo poder, digamos, garantizarle a las mujeres y a las niñas que recién están empezando en su proceso, incluso a todas las personas que, como tú mencionas, dentro de los diferentes géneros y dentro de la diversidad sexual, deciden, digamos, iniciar este camino y también, pues, entender, ¿no? Entender porque no es una cuestión solamente de las mujeres, sino también es una cuestión a nivel de impacto social. Entonces, en ese sentido, preguntarles qué barreras enfrentan las mujeres, niñas y las personas menstruantes en su transitar desde la primera menstruación hasta la menopausia, sobre todo especialmente en los contextos donde podemos evidenciar mayor pobreza o mayor exclusión pues en el país. Bueno, mira que esa es una pregunta supremamente importante y me encanta que la puedas hacer. Porque las barreras que se enfrentan son muchas y son barreras que se dan en cada una de las etapas del ciclo menstrual. Por ejemplo, desde el inicio, muchas niñas y adolescentes enfrentan esa primera menstruación o menarquia con mucho miedo, con desinformación, con vergüenza. Por ejemplo, ayer tenía una conversación con mi abuela y yo le decía, abuela, cuando te llegó la primera menstruación, ¿alguien te había explicado frente a esto? Me decía, no, en esa época, inclusive ahora, no se habla de eso. En estos momentos a mí me llegó la menstruación y yo ni sabía qué era eso. Me asusté, no sabía qué hacer. Y digamos que como es un tabú, lo que se ha venido generando o perpetuando de generación en generación y se ha venido convirtiendo en mandato, entonces mira que desde la época de mi abuela y creo que inclusive antes hasta hoy vivimos, tenemos todavía esas mismas experiencias. Las niñas, su primera menstruación, no conocen frente al tema, no saben qué es la menstruación y eso les genera miedo, les genera temor, les genera desinformación. No saben qué va a pasar, nadie les ha hablado sobre el tema, simple y llanamente ahora con el tema de la tecnología y demás, lo que han podido escuchar desde algunas plataformas o información que dan en estos medios, pero que no es una información muchas veces real o basada en evidencia o una información que en realidad deben de tener. Entonces, mira que son muchas las barreras. Muchas personas menstruan en condiciones de pobreza. No siempre tienen acceso pues a los productos adecuados para gestionar esa menstruación. De hecho, el hecho que hoy en Colombia podamos tener una estrategia nacional intersectorial en salud y cuidado menstrual se remonta a una demanda que se puso ante la Corte Constitucional donde se hizo una demanda porque las personas, una persona habitante de calle evidenció que no tenía cómo gestionar su menstruación. Entonces, la Corte Constitucional
muy juiciosamente revisó y determinó que efectivamente había violaciones de derechos humanos para las personas que menstruaban y que estaban en condiciones como las de las personas habitantes de calle, y es ahí cuando en el 2019 genera la sentencia T398 que básicamente le obliga al Estado colombiano a que tiene que generar una política pública de salud y cuidado menstrual. Y no solamente, digamos, las personas habitantes de calle, las personas que se encuentran dentro de los centros carcelarios, personas que están en territorios como nosotros, inclusive en territorios urbanos, hay personas que no tienen cómo gestionar su menstruación. Otra de las barreras que se enfrentan son las barreras que encontramos en los servicios de salud. Muchas patologías invisibilizadas, porque ese tabú menstrual nos han venido educando que el dolor menstrual, el sangrado abundante es normal. Entonces, las niñas o adolescentes inician con estos sangrados, inician con estos dolores, y cuando van al médico lo único que pasa es que le dicen que es normal y no se hacen diagnósticos tempranos de patologías como son los ovarios poliquísticos, las endometriosis, patologías que duran hasta 15 años para ser diagnosticadas. Y muchas veces cuando ya el diagnóstico se hace, es un diagnóstico tardío, ¿ya? Entonces hay muchas infertilidades, muchas mujeres que inclusive se han suicidado por patologías relacionadas con el ciclo menstrual y que no han sido diagnosticadas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los hombres trans, personas no binarias o intersex, pues también tenemos que tener en cuenta que enfrentan barreras que son mucho más grandes inclusive que las de otras personas que tienen esta experiencia, ya que dentro del sistema de salud muchas veces no se preparan para atender sus necesidades o lo que hacen es discriminar. Entonces, mira que las barreras son sociales, económicas, culturales, institucionales, y todas estas barreras atraviesan el gran tabú menstrual que nos ha enseñado a ocultar lo que debería ser comprendido, cuidado y valorado. Así es. Y mira, eso tan importante que tú mencionas desde el hecho de que incluso no solamente las barreras están desde el momento en el que inicia el proceso menstrual, digamos, en una edad temprana, sino que se siguen presentando a lo largo, digamos, de la vida con estas patologías que no se identifican, digamos, de forma casi que inmediata, o incluso que no se le da como esa rigurosidad a los síntomas, porque además igual hay muchos tratamientos, no solamente a nivel médico, ¿no? Y es lo que uno dice también pensando en esos saberes ancestrales que tienen las abuelas frente a algunos remedios, digamos, posibles, que si, digamos, tú no tienes en casa esa sabiduría o ese saber frente al uso de hierbas medicinales, de plantas medicinales, o frente al uso, digamos, incluso de ciertas estrategias de calor y demás que pues han reducido en gran medida pues toda la sintomatología del proceso menstrual, pero pues no hay como esa rigurosidad a nivel, digamos, de salud pública, ¿no? Se comprenden desde los diferentes escenarios e incluso desde los saberes, pero no todo el mundo tiene acceso a ello, ¿no? Y pues por eso digamos que están esta barrera, digamos que es como tan trascendental, porque frente a eso también está incluso reconocer que además de que en los contextos de pobreza no se reconocen las diferentes estrategias o no se contemplan, o si se contemplan no se tienen los recursos para acceder a, también está el tema de conocer cuáles son los manejos que se le puede dar o los instrumentos o las herramientas, o en este caso pues también el uso exacerbado de toallas higiénicas que pues además de contaminar, digamos, en gran medida, pues no son la única forma, ¿no? Pero pues históricamente esa fue la manera también como el mercado nos vino como relacionando este uso también desmedido, y a la vez pues como que invisibiliza todas las otras estrategias, y pues incluso el tema de las toallas, que son reutilizables, que son lavables, que pues obviamente no generan ese impacto, pero a la vez, pues claro, como eso es un tema, digamos, de decisión propia, dentro de la barrera se identifica más bien como esa invisibilización frente a las otras
tipos y las otras posibilidades que podemos tener en la menstruación, que no son solamente el uso de estas herramientas. Frente a eso también preguntarte, digamos, dentro de esas acciones de vida que ustedes han propuesto, digamos, para abordar el tema de la menstruación, ¿cómo trabajan, digamos, desde la organización para fortalecer experiencias sexuales, menstruales en cuanto a la educación, acceso a productos, un poco hablando del tema de lo que venía conversando frente al uso de pronto de la copa menstrual o el uso de pronto de las toallas que ahora también diferentes organizaciones han generado como estos nuevos emprendimientos y pues cómo hacer esa incidencia también frente a esa experiencia menstrual. Bueno, mira, nosotros desde la corporación abordamos la menstruación como un tema, como te decía anteriormente, educativo, político, social, médico, emocional, cultural. Y dentro de ese enfoque que nosotros le damos, nuestro trabajo, pues obviamente no es solamente entregar productos, sino que generar procesos que transformen las realidades de quienes menstruan. Entonces, básicamente, nosotros trabajamos desde la educación, primero que todo, como te decía, erradicando ese tabú menstrual que es como el principal generador de todas estas malas experiencias o todas estas vulneraciones de derechos humanos. Entonces, aquí nos enfocamos desde los derechos, la interculturalidad y la inclusión. Es importante, por ejemplo, que las personas puedan entender que la menstruación no es nada malo, que podamos entender que la menstruación no es nada sucio. Por eso hacemos o hemos implementado talleres, conversatorios, campañas y formación en educación integral en sexualidad, donde el centro es el ciclo menstrual para que sea comprendido como una parte esencial de la salud y el bienestar, que es algo cíclico y que además nos da un poder supremamente grande. De hecho, ya se habla que hace parte del ciclo vital de la vida de las personas que menstruamos. Además, también acompañamos procesos en salud con equipos multidisciplinarios para que las personas pues entiendan ese ciclo y no como una carga, que reconozcan la menstruación como una herramienta que nos permita leer ese estado del cuerpo y de la mente, cómo se relaciona con ese proceso hormonal y que además nos puede informar frente a cómo está funcionando nuestro sistema endocrino que hace parte pues de este proceso. Incidimos también políticamente, como lo hemos venido haciendo en el año 2024. Nosotros participamos en esa construcción del articulado del proyecto de acuerdo y participamos como una organización generando apoyo tanto técnico como social en la construcción de este proyecto de acuerdo, que en noviembre del 2024 se convirtió en política pública en Buenaventura, en salud y cuidado menstrual, la cual pues está adaptada al territorio, reconociendo nuestras costumbres, nuestras realidades y necesidades, y que es una herramienta supremamente importante que tenemos en este momento para que las personas que menstruan en el territorio puedan vivir su menstruación con dignidad. Además, también trabajamos en alianza con otras organizaciones sociales y la institucionalidad. Tenemos algunas articulaciones con organizaciones internacionales como Save the Children, en este momento pues con el Consejo Distrital de Buenaventura, la administración, con instituciones educativas, donde pues obviamente nuestro enfoque es poder potencializar ese trabajo que hacemos entre todos para que la salud menstrual se pueda vivir con dignidad. También realizamos acciones comunitarias, porque no solamente trabajamos en la institucionalidad, sino que también por fuera de la institucionalidad, trabajando de manera comunitaria y de formación a toda la comunidad, porque el objetivo de nosotros
es que todos entendamos que la menstruación atraviesa varias dimensiones, como son la dimensión física o biológica, emocional, económica, social, espiritual y cultural, que esto no es solamente algo biológico, sino que se interrelaciona con todas estas dimensiones y pues el objetivo principal es poder romper ese tabú menstrual para poder que las personas puedan vivir esa menstruación con dignidad. Bueno, Jennifer, de verdad que es un placer escucharte y escuchar todo lo que hace la Fundación, porque en realidad, digamos, entendiendo que a pesar de las diferentes barreras y los retos, digamos, que se tienen a nivel local, pues es generar estas alianzas, como tú lo mencionas, a nivel pues de Estado, de las organizaciones también que de pronto aportan en materia incluso evidente frente a las herramientas, a los productos, como tú dices, no solamente es entregar el producto por el producto, sino generar esta incidencia, este acceso también y pues este impacto de lo que implica también el desarrollo y la historia en escenarios también públicos, como pues lo son los escenarios de creación y formulación de las políticas públicas y la implementación de las mismas, ¿no? Y es ahí donde ese reto también se suma frente a cómo la ciudadanía va comprendiendo, digamos, la dinámica de esta salud menstrual que ya no se habla desde el escenario, digamos, privado solamente, que ya no se habla desde de pronto la sociedad o incluso lo que en algún momento las abuelas, las madres que tampoco tuvieron ese conocimiento, pues pudieron generar, digamos, esa transmisión de lo que se venía haciendo de manera positiva de la identificación de los diferentes riesgos, como lo vienes mencionando, frente a las posibles enfermedades, frente a los impactos que esto puede tener también en materia de salud pública. Entonces, de verdad que es para nosotros un gusto escuchar pues todas estas transformaciones que se ven haciendo en el día a día y pues que no conocemos muchas personas, ¿no? Incluso las diferentes organizaciones que nos hemos acercado de pronto a trabajar un poco en materia de sexualidad, en materia de reconocimiento de los derechos, como lo vienes hablando, porque finalmente pues es un derecho poder tener una salud menstrual con dignidad y no pensar que de pronto es un derecho aislado, que es un derecho que corresponde a un área individual, es como lo que más impacta dentro de este tipo de escenarios de lo colectivo. Para finalizar, quisiéramos, Jennifer, si nos puedes comentar un poco sobre esas recomendaciones que le harías a la ciudadanía, a todos nuestros oyentes, sobre qué mensajes o estrategias se proponen, digamos, para apoyar a las mujeres y a las personas menstruantes en situación de vulnerabilidad, ejemplo, niñas indígenas, personas afrodescendientes, hombres trans, cuidadoras, que pudiéramos generar, digamos, a nivel de recomendación también, pues para seguir aportando en ese trabajo tan importante que viene haciendo la fundación y pues que nos hables un poquito también de esa fundación, cómo se llama, cómo los podemos encontrar también para poder pues seguir visibilizando y pues impactando en lo que ustedes han venido trabajando. Bueno, te cuento. Nosotros pensamos que para poder acompañar a todas las personas que menstruan y principalmente en condición de mayor vulnerabilidad como son, digamos, territorios afros, indígenas, personas trans, personas cuidadoras y demás. Primero proponemos que entendamos que no todas las personas que menstruan tienen la misma experiencia. Es supremamente importante esto porque, y digamos mencionarlo porque muchas veces se invisibiliza, pensamos que, o por ejemplo decimos las personas que menstruan o las mujeres, no, hay mucha diversidad y hay que entender que no todas lo viven de la misma manera. Entonces, nosotros, digamos que desde la corporación, lo que proponemos es poder hacer procesos educativos interculturales que integren esos saberes ancestrales que sabemos que son supremamente importantes para nosotros, pero que además se puedan relacionar con ese conocimiento científico y esas vivencias locales para que podamos
tener un consenso y podamos hacerlo de la manera como debe ser. Por ejemplo, cuando te decía que habíamos trabajado ese proyecto de acuerdo, lo trabajamos de esa forma, teniendo en cuenta las particularidades del territorio de Buenaventura, sus complejidades, todo lo que atraviesa a Buenaventura, no solamente desde la vivencia de la corporación, sino desde la vivencia comunitaria. Y obviamente teniendo en cuenta todo ese saber ancestral que nosotros acá tenemos, que es una riqueza supremamente importante que no podemos dejar de lado. También proponemos generar espacios seguros de escucha y acompañamiento, que es lo que venimos haciendo en la corporación, desde ese laboratorio social que tenemos, donde nosotros recogemos las experiencias de las personas, nos cuentan cómo vivieron su primera menstruación, nos cuentan qué les hubiera gustado que les hubieran dicho antes de que les llegara, nos cuentan las patologías que han tenido que enfrentar durante todo su proceso y que siguen siendo invisibilizadas. Entonces, es supremamente importante escuchar a las personas cómo viven su cuerpo, cómo sienten su cuerpo y si conocen ese ciclo menstrual. También es supremamente importante el sector salud, poder trabajar con el sector salud de la mano, empezar a erradicar ese tabú que existe en el sector salud, poder visibilizar que existe una autonomía de nuestro cuerpo como personas y que no simplemente el sector salud nos puede ayudar a hacer diagnósticos y tratamientos, sino que nos ayude a conocernos. Mira, cuando yo estudié en la Facultad de Medicina, a nosotros nos hablaron del ciclo menstrual y nos hablaban de la anatomía y la fisiología, pero nunca nos enseñaron a interiorizarnos, a conocernos, a que esto no es solamente un hecho de diagnóstico, tratamiento y una receta, sino que es conozco yo mi cuerpo, o sea, mi paciente conoce su cuerpo, alguna vez ha conocido sus órganos sexuales, ha cogido un espejo y ha revisado sus órganos sexuales, sabe qué queda en cada parte, no necesariamente tiene que aprenderse los nombres ni demás, pero sí tiene que saber que existe un cuerpo, que tenemos unas herramientas y que tenemos eso que es tan valioso y que no lo conocemos, sino que lo ponemos en manos de otras personas que han estudiado para eso, pero que en realidad quien tiene el dominio tenemos que ser nosotras, ¿sí? Entonces, es supremamente importante poder también trabajar con el sector salud para que se empoderen, para que empoderen a sus pacientes y pues obviamente poder hacer diagnósticos tempranos de las patologías que están relacionadas con ese ciclo menstrual. Y pues obviamente también alentar a las personas para que puedan hacer esa incidencia política. Tenemos ya herramientas muy importantes como son, por ejemplo, esta política pública en salud y cuidado menstrual en Buenaventura. La comunidad tiene que conocerla, tiene que saber que existe esta herramienta para poder empezar a exigir derechos, ¿sí? Entonces, pienso y pensamos desde la corporación que son estrategias muy valerosas que nosotros estamos implementando desde el proceso que hacemos y que yo sé que en un tiempo no muy lejano, de pronto vamos a empezar a cambiar. Porque te digo que tan invisibilizada está el tema de la menstruación que no existen cifras recientes, oficiales, que hablen de cómo se vive la menstruación a nivel país. No tenemos cifras, tenemos unas cifras del 2022 que realizó el DANE en encuestas y que la verdad pues personalmente no comparto muchas cosas, inclusive para el Pacífico colombiano solamente tenemos un trabajo de investigación que hizo la UNICEF y que habla de municipios rurales del Pacífico colombiano, pero dentro de esos 3 municipios rurales agrega a Ipiales, cuando Ipiales digamos que no tiene las mismas particularidades que tenemos las comunidades del Pacífico colombiano. Entonces, y esto fue hecho en el 2018. Entonces, mira que es tanto la invisibilidad que no tenemos cifras oficiales. Entonces, tenemos que trabajar
tenemos que trabajar en eso. Y pues desde la corporación lo estamos haciendo. La Corporación Vida Consciente Colombia es una organización sin ánimo de lucro que está en el territorio de Buenaventura. Digamos que estamos trabajando para que la educación en sexualidad y la atención en salud sean de manera, pues la atención en salud, derechos sexuales y reproductivos sea de manera integral, que podamos no solamente hablar desde lo biológico, sino todo lo que atraviesa la sexualidad. Y pues obviamente el tema del cuidado menstrual está en uno de nuestros primeros y nos enfocamos mucho en esto. Nosotros estamos haciendo un trabajo de manera mancomunada con algunas organizaciones, como lo mencioné anteriormente, y queremos llegar a todo el territorio del Pacífico. Ahorita pues iniciamos en Buenaventura, pero nuestra meta es poder llegar a todo el territorio del Pacífico y poder tener un sitio de atención para toda la comunidad que pueda brindarle las garantías, un sitio que las personas se sientan cómodas, que se sientan escuchadas, que se sientan atendidas, no solamente desde la educación, sino también desde esa atención en salud. Conversaciones, yo soy de las partidarias de que se deben conversar con todo el mundo, con los papás, con los abuelos, con los primos, incluso pensando en cómo para ellos desde su masculinidad también es tan complicado hablar sobre estos temas, sobre todo para los papás que tienen hijas y pues muchas veces no tienen como esa figura de saber que puede complementar, digamos, estas experiencias y digamos, la mayoría relega la explicación a un tema de una medicina general o de un tratamiento, digamos, externo, pero no se apropian de esos conocimientos. Y creo que ese también es el reto, digamos, desde la Corporación Cambio Sostenible hemos venido abordando todo lo que implica abordar los derechos sexuales y reproductivos desde una mirada de inclusión, entendiendo también pues que digamos estas barreras, sobre todo pues invisibles frente a lo que son los tabús, frente a hablar sobre la menstrualidad, vienen justamente de no hablarlo, digamos, no conversarlo de manera tranquila en nuestros hogares. Has dicho dos palabras muy importantes que son el empoderamiento y pues digamos alentar, ¿no? Alentar a esas personas a que también aprendan, conozcan, las herramientas también, digamos que ahorita, hoy por hoy, tenemos muchas facilidades por el acceso, digamos, al Internet, que en estas organizaciones es donde identificamos justamente también esas barreras, porque como tú dices, no todos los territorios tienen ese mismo nivel de acceso, como hace el ejemplo de Ipiales y pues como pasa en varias regiones a nivel Colombia. Sin embargo, pues para estos escenarios, digamos, a nivel local, es importante reconocer pues que quien tiene acceso a la información puede generar esa incidencia, sobre todo pues para quienes aún todavía no cuentan con este tipo de herramientas. Y complementando un poco, pues desde la perspectiva de cambio sostenible, has dicho varios puntos de lo que implica pues reconocer la igualdad de género, el empoderamiento también de las mujeres frente a organismos como la ONU que hablan un poco sobre ese fomento y la necesidad también de trabajar ya desde esa perspectiva, no solamente con las mujeres, sino también pues con los diferentes escenarios que implican esta empoderamiento sobre las personas menstruantes y sobre las diferentes situaciones de vulnerabilidad. Entonces agradecerte mucho el espacio, esperamos contar nuevamente con ustedes para seguir charlando sobre la menstruación, porque pues en realidad esto es algo que no finaliza, actualizar cifras, seguir en el camino de la incidencia pública y en la salud pública, como lo mencionas, frente a cuestionar también escenarios institucionales que muchas veces pues se vuelven inobservantes frente a hechos puntuales como la sintomatología y todo lo que conversamos el día de hoy. Entonces, agradecerte mucho el espacio, Jennifer. Esperamos vernos pronto y pues nada, seguir alentando a la comunidad que participa con la corporación a que sigan transformando pues digamos estas realidades de inequidad y pues de injusticia social que vimos en los diferentes territorios. Bueno, no, a ustedes por este espacio tan bonito que nos regalan. Como tú lo acabas de decir, pues es un espacio supremamente corto para
como todo lo que en realidad se tiene por hablar del tema de la menstruación. Para nosotros es un gusto poder hablarlo. Si ves, pues como que me extiendo demasiado porque es que la verdad es que se necesitan estos espacios. Hay muchas cosas por hablar frente al tema de la menstruación, muchas cifras, pero como te digo, cifras que en realidad podamos actualizar, que podamos evidenciar desde lo que es real, desde cada uno de esos territorios, para nosotros es supremamente importante. Recordarles que desde Buenaventura ya tenemos una herramienta poderosa para empezar a cambiar estos escenarios. De hecho, el día 28 de mayo, que es el día que se ha designado para la conmemoración de la salud y el cuidado menstrual, en el territorio de Buenaventura estamos haciendo el lanzamiento de esa política pública, un trabajo que hemos venido haciendo con la administración distrital y apoyando pues desde lo científico, desde lo técnico y desde lo social, desde la corporación. Entonces, en ese marco vamos a hacer ese lanzamiento que para mí es un hito. O sea, es un hito para Colombia, para Buenaventura, para el Pacífico y demás. Entonces, hacerles la invitación a las personas que están en Buenaventura y que puedan asistir a este evento tan importante que se llevará a cabo en el auditorio de la DIMAR el día 28 de mayo de 8 de la mañana a 12 del día. Entonces, esa invitación. Y por otro lado, invitar pues a todos los oyentes de este espacio para que conozcan la corporación. Nos pueden encontrar en Instagram como bconscientecol y asimismo también nos encuentran en TikTok y en nuestra página de Facebook, Corporación Vida Consciente Colombia, y además en nuestra página web. Tenemos ya nuestra página web que vamos a lanzar el 28 de mayo. Que también para nosotros es supremamente importante que puedan visitarla para que conozcan lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nos pueden encontrar como www.vidac.org. Es algo cortico para que la gente no se olvide, entonces ahí nos pueden encontrar. Y a ustedes, desde la Corporación Cambio Sostenible, agradecerles por ese trabajo también tan importante que están haciendo y ese acompañamiento que están haciéndole a la Corporación Vida Consciente. Entonces, creo pues que es un escenario que nos va a llevar a potencializar mucho el trabajo que estamos haciendo en este momento. Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible.